hablan de la contención y de la mitigación. Entonces, hay unas estrategias farmacológicas que en este momento no tenemos vacuna, no tenemos antivirales con eficacia o con efectividad probada y otros fármacos tampoco. Y existen unas estrategias no farmacológicas que pueden ser o dependientes de la detección de casos o independientes de la detección de casos. Aquellos que son independientes de la detección de casos es la higiene respiratoria, el lavado de manos y la desinfección. Y la dependiente de la detección de casos es lo que se está intentando hacer en este momento. El aislamiento, la cuarentena, el distanciamiento social. Entonces, en el primer escenario que ellos plantean y que es un modelo que solamente puede extrapolarse o que se puede aplicar a la población del Reino Unido y a la población norteamericana estadounidense. Ellos dicen que una combinación de medidas sería la mejor estrategia. En el primer escenario, ellos hablan de una desaceleración de la propagación, esa fase de mitigación. Si nosotros somos capaces de hacer aislamiento, de hacer distanciamiento social, de cerrar escuelas, cerrar universidades, discotecas, aglomeraciones de gente o conglomerados de gente, ellos dicen que cuando se proyecta en el tiempo podemos reducir en un 66% la demanda de atención médica. Por ende, si habían 100 individuos que iban a consultar o que iban a utilizar el sistema de salud por COVID-19, ya no van a consultar 100 pacientes, sino entre 33 a 34. Si iban a morir 100 pacientes, ya no mueren 100, sino mueren 50, que sigue siendo un número muy alto, porque a la derecha ellos proyectarían un número de muertes de 250,000 en un periodo de tiempo relativamente corto. No alcanzarían el Reino Unido y realmente Norteamérica, población estadounidense, a poder solventar la cantidad de pacientes que les llegaría. Y estamos hablando de sistemas de salud como el británico, como el del Reino Unido, y sistemas de salud como el estadounidense. Y miren el segundo escenario. En ese segundo escenario es mucho más intensa y es mucho más agresiva la combinación de medidas de salud pública. Se hace un distanciamiento social total de la población, un aislamiento de casos en el hogar absoluto y una cuarentena en el hogar, sin lugar a dudas. Se cierran escuelas, universidades, bares, discotecas, aglomeraciones no se permiten, etc. Y con un monitoreo estricto, que fue algo como lo que hicieron en China, donde utilizaban drones, reconocimiento facial, etcétera, para que la población no saliera a la casa y hacían el monitoreo y la vigilancia como había que hacerla, ellos pudieron reducir esa curva y la pudieron aplanar casi que a un valor de mínima expresión. Eso se pudiera hacer, pero miren lo que nosotros hicimos. Tomamos algunas entrevistas que se habían hecho antes del plan de aislamiento y cuarentena que se ha sugerido que se ha establecido en Colombia en este momento. Tomamos entrevistas Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, las ciudades capitales más grandes. Miramos cuántas de las personas a las cuales les habían hecho la pregunta de si iban a aislarse en el hogar o si iban a hacer la cuarentena había. Encontramos una proporción que podía variar de ciudad a ciudad, pero más o menos se encontraban que entre el 30 al 40% podían seguir la cuarentena o mantener las recomendaciones que desde el punto de vista gubernamental se habían establecido. En ese sentido, nosotros pudimos hacer lo siguiente. Miren la curva de abajo a la derecha. Es un modelo en el cual pudimos establecer, de acuerdo a esas respuestas, cuánto de la población podía mantener las intervenciones a lo largo del tiempo. No coloco todavía nada numérico porque nos falta perfeccionar el modelo y poder sacarlo numéricamente, pero les puedo decir lo siguiente. A partir de la tercera semana, digamos de que se empezó la cuarentena el día 10, vamos a colocar que fue el 10 de marzo. A partir de la tercera semana, es decir, ya a partir de abril, la capacidad de las personas de seguir adoptando dichas medidas, y lo colocamos en el eje Y como la probabilidad de relajación, se iba incrementando. Es decir, que las primeras 3 semanas, muy seguramente, gran parte de la población va a adoptar y acatar las medidas. Pero a partir de la tercera semana empieza a incrementarse potencialmente el agotamiento, la relajación de la población. Y eventualmente y potencialmente todos vamos a empezar a salir, a trabajar, a producir, a llevar el sustento, a necesitar realmente la vida social. Esto proyecta un escenario en el cual, si podemos aplanar la curva en este momento, teóricamente en un lapso de 9 a 12 semanas,
la población tendría un segundo brote. Eso es lo que se espera cuando se hacen las medidas de supresión y la población vuelve a salir. Por eso, una de las estrategias es hacer escenarios en los cuales se hace, bien sea mitigación o supresión, pero de una manera alterna. Por ejemplo, 2, 3 semanas de aislamiento, dejar que la población vuelva a su vida con cierta restricción 1 a 2 semanas, otras 2, 3 semanas de aislamiento y así sucesivamente. Son estrategias que todavía no han sido testeadas, son estrategias que no han sido evaluadas en grandes poblaciones, pero es probable que se requiere, hasta que eventualmente un gran número de la población termine infectándose y originando lo que más adelante vamos a hablar de inmunidad de rebaño. Entonces, estas estrategias, y esto es una gráfica sumamente conocida por ustedes, pone 3 escenarios. En el primero, donde no se hace absolutamente ningún tipo de estrategia de mitigación-supresión, como un solo individuo pudiera afectar e infectar más de 400 personas en un lapso de 30 días, como si nosotros reducimos la exposición de la población a través de medidas de aislamiento, distanciamiento social, con un 50% de reducción de esa exposición, como un individuo al mes ya afectaría a 15 individuos o 15 personas. Y cómo al reducir la exposición de la población en un 75%, ese individuo afectado originaría un R0 de 0,625. Cuando el R0 está por debajo de 1, ya no se habla de epidemia. La idea de estas estrategias de contención, estas estrategias de mitigación, de supresión, es precisamente bajar el R0 a un valor por debajo de 1. Ese es el objetivo y el propósito de las estrategias que se están haciendo actualmente. Si logramos hacerlo, si somos capaces de comportarnos como esperamos comportarnos, y por lo menos el 75% de nuestra población acata las normas, acata las reglas, y hacemos el distanciamiento social, el aislamiento, podemos eventualmente reducir ese R0. Si el R0 se incrementa mucho, el pico de la pandemia, recuerden la curva, va a ser mucho más alto. Van a haber más pacientes graves, críticos, en poco tiempo y no vamos a tener capacidad de respuesta. Si reducimos la exposición de las personas, la curva la aplanamos, y al aplanar la curva, definitivamente la capacidad de infección de una persona a otra se tiene que bajar, y el R sub 0 o el R0 baja a menos de 1, y teóricamente frenaríamos la pandemia, por lo menos en nuestro medio. ¿Qué es el concepto de inmunidad de rebaño? Lo hemos hablado mucho a través de nuestro chat. El concepto de inmunidad de rebaño es un concepto a partir del cual, cuando la población en general recibe un manejo a través de un esquema de vacunación, existe un punto a partir del cual la población vacunada es capaz de permitir que aquellos que no se vacunaron no se contagien, o que esa población que no se ha vacunado no se contagia, porque hay un número en un punto de inflexión en la cual la población ya se vacunó y evita que se presenten brotes epidémicos. Eso es lo que a grandes rasgos significa la inmunidad de rebaño. Entonces, si planteamos un ejemplo en términos del sarampión, el sarampión es el R0 más alto o de los más altos que se conoce. Sarampión es extremadamente contagioso. Se plantea que ese R0 es de 17, por lo tanto un individuo con sarampión tiene la capacidad de infectar a 17 personas más, y cada una de esas 17 personas infectar a 17 más. Por eso también se incrementaría este número de manera exponencial. Hay un valor y una fórmula en el cual se calcula lo que se denomina proporción crítica vacunar o PC. La fórmula va 1 menos, abro paréntesis, 1 sobre R0, y eso me da un valor. Para sarampión, ahí está la fórmula, 1 menos 1 sobre 17. 17 es el RO o el R0 del sarampión. Me da un valor de 0,94. Si lo paso a porcentaje, me da 94%. ¿Qué es el 94%? Es el porcentaje de la población que debe ser vacunada para frenar la transmisión de sarampión. A mayor R0, mayor personas de la población o proporción de personas de la población que debo vacunar para poder lograr ese valor a partir del cual aquellos que no se vacunan puedan protegerse eventualmente para ese resultado o condición de salud. Para COVID hice 3 cálculos. Hice un cálculo teniendo en cuenta un R0 de 2, un R0 de 2.5 y un R0 de 3. Si existiera
una vacuna en este momento con eficacia comprobada, asumamos como escenario que en Colombia todavía no tenemos el primer caso, pero tenemos todas las vacunas, tenemos 50 millones de vacunas para 50 millones de habitantes, no tenemos ningún infectado, ninguno es inmune porque nadie había estado expuesto previamente al virus, pero tenemos las vacunas. Si el R0, teóricamente para Colombia fuera de 2, tendríamos que vacunar el 50% de la población, 25 millones de vacunas tendríamos que aplicar a 25 millones de habitantes para que pudiera funcionar la inmunidad de rebaño. Si fuera el R0 de 2.5, tendríamos que vacunar al 60% de la población. Si el R0 fuera de 3, tendríamos que vacunar cerca del 70%. Y si el R0 fuera de 10, tendríamos que vacunar al 90%. De nosotros depende que ese R0 no sea tan alto. Recuerden ustedes que el R0 depende de variables muy claras y muy simples, como por ejemplo la cantidad de contactos es importante. A mayor número de contactos, ese R0 va a ser mucho más alto. Eso significa que de nosotros depende poder que ese R0 no sea tan alto como el que se pudiera proyectar. Para Colombia, entonces, en ese escenario, si tuviéramos una vacuna con eficacia comprobada, deberíamos vacunar entre el 50 al 70% de la población, es decir, entre 25 millones a 35 millones de habitantes, promedio 30 millones, para lograr bloquear la transmisión de la infección y esperar teóricamente, por lo menos teóricamente, que la inmunidad de rebaño haga el resto. Los expertos en inmunidad de rebaño plantean lo siguiente, que el porcentaje de la población mínimo para poder lograr inmunidad de rebaño es el 60%, es decir, tendríamos que infectarnos alrededor de 30.223.455 habitantes para que el resto de la población no se infecte. Esto es una estrategia que creo que a ninguno se le pasa por la cabeza, porque en algún momento se planteó que el Reino Unido estaba intentando hacer esa estrategia en la población. Jamás el Reino Unido planteó eso, por lo menos de una manera oficial. Sin embargo, es un escenario posible. Y en algunas poblaciones lo que va a ocurrir es esto. Hay que esperar cuando pase esto, establecer en cuáles de las poblaciones del mundo se pudo lograr paliar la pandemia a partir de inmunidad de rebaño. Es decir, no hubo ninguna medida o querían hacerla, pero no se hizo. Y al no hacerla, se contagió la mayor parte de la población. Retrospectivamente, entonces, empezaremos a mirar cuál fue el porcentaje de la población para lograr inmunidad de rebaño. Digamos que en el mejor de los casos, ese porcentaje será del 60%. Resumamos entonces. Primero, para esto, en salud pública, la recomendación es primero tener flexibilidad. Y flexibilidad en los pensamientos, en los sentimientos, en las creencias, tanto espirituales como religiosas, porque definitivamente este es un desafío de vida. Aquí nadie preveía esto. No sabíamos ni la forma como debíamos contener ese tipo de pandemia y tampoco la esperábamos. Entonces, no creo que haya culpabilidad en este momento de algo o de alguien. Entonces, hay que tener flexibilidad, conservar especialmente la calma y juntarnos en este desafío de vida. Primera recomendación. Segundo, si se implementa la combinación de medidas, la transmisión de la enfermedad se puede reducir sustancialmente. Entonces, en nuestro medio, se proyecta que estas medidas definitivamente van a modificar nuestro diario vivir. Es apenas lógico. No podemos trabajar, toca hacer teleconsultas, videoconsultas, los hijos no pueden ir a los colegios, no pueden ir a las universidades. Claro que nos ha cambiado totalmente la vida. Ahora, lo que estamos tratando de hacer es ganar tiempo. Este tipo de medidas lo que hacen es ganar tiempo para que la curva pueda aplanarse y la mayor cantidad de casos que se van a presentar como graves se presenten en un espacio de tiempo lo suficientemente amplio o largo para poder responder, porque de lo contrario, nuestro sistema va a colapsar. Y hemos mostrado 3 modelos en donde los 3 modelos no nos va bien, pero esperemos que dentro de los 3 modelos matemáticos que proyectan nos vaya en el mejor escenario posible. Por muy frondoso, bello, fuerte y robusto que sea un árbol, siempre en algún momento el viento lo sacudió. Cayeron algunas hojas, algunos frutos, pero su fragancia, su esencia, su majestuosidad, invariablemente lo mantuvieron de pie, gracias a la profundidad y nobleza de sus raíces. Este gran secreto de los árboles solo se les da a quienes son capaces de trepar en ellos.
Muchísimas gracias.